Bien, estimados hermanos y oyentes, hoy vamos a realizar el estudio del libro de Mateo, capítulo 15, y vamos a hacerlo desde el versículo 21 hasta el 39. Eh, el texto habla sobre la fe de la mujer cananea. Desde el versículo 21 nos dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voz entre nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno, aquí vamos a hablar de Jesús y los gentiles, la relación que tenía entre ellos. Es muy interesante y significativo que ahora el Señor Jesús se retira a territorio gentil. ¿No? Hoy vamos a hablar sobre justamente Jesús y los gentiles, desde el versículo 21 hasta el versículo 39. Y vamos a ver en este contexto en que el Señor Jesucristo se retira del territorio judío y se va a territorio gentil. En este caso, notamos que la condición espiritual de esta mujer que describe aquí, hablando de la mujer eh, cananea, ¿no?, que había salido de allí, y de Tiro y de Sidón, de esa región. Ah, Vemos ahí, hermanos, esta descripción como lo manifiesta también en el libro de Efesios. Voy a, voy a buscarlo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 y 12. Nos dice en la palabra, las escrituras, en la epístola del apóstol San Pablo, al libro a los Efesios, el capítulo 2, 11 y 12, dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es digno notarse que los dos casos de sanidad gentil que nosotros vemos en estos textos que hemos estado analizando, se fueron a la distancia. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 15 del libro de Mateo, dice allí, voy a leer el 14, dice: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y en la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Pero si nosotros leemos desde el 5, está hablando de Jesús sana al siervo de un centurión, antes de sanar a la suegra de Pedro. Vemos ahí, del versículo 5 al 13, cómo este caso, el centurión, era de Capernaum, porque dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado.
Él vivía entonces en Capernaum, era un territorio gentil. Ese es lo que nosotros debemos entender, debido a que los gentiles estaban alejados espiritualmente hablando, ¿no? Es que Cristo entonces va a los gentiles, ¿no? Y eso lo manifiesta en el capítulo 12, versículo del 17 al 21. Ahí dice, en el capítulo 12, del 17 al 21, dice, ah, para que se cumpliese. El 16 dice, les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que nunca que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Eh, el Señor Jesús respondió a la súplica de esta mujer de 4 maneras diferentes. Primero, se quedó en silencio. Luego rehusó. Entonces parece que la reprendía y al final recompensó su fe. ¿Por qué no respondió de inmediato a su ruego? Bueno, una razón es que ella, una gentil, se le acercó en términos judíos, llamándole hijo de David. Notamos que los gentiles, los no judíos, no se salvan por convertirse primero en judíos. Cuando le llamó Señor, Él contestó a su ruego. Él contestó a su ruego. Cuando nosotros vemos en el libro de Romanos, capítulo 10, del 12 al 13, nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice en el libro de Corintios y el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare en nombre del Señor será salvo. Ah, por supuesto, su dilación también probó la fe de la mujer. La mujer sabía que los gentiles se salvaban mediante la nación judía. Claro, cuando nosotros vemos el libro de Juan, capítulo 4, versículo 22, notamos que dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, le está diciendo el Señor Jesucristo a la mujer. Ahí está hablándole a la mujer samaritana. ¿Y qué le dice? Le dice, vosotros no adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Entendía eso la mujer. Por eso estuvo dispuesta a recoger incluso las migajas de su mesa. Oh, qué acusación en contra de los judíos, que las 2 personas a las que Cristo elogió por su gran fe fueron gentiles. Conforme vemos nosotros en Mateo 8:10 y el capítulo 15:28. En el 8:10 nosotros notamos allí que es un centurión. Ahí notamos. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque este hombre le dijo, tú di la palabra, solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué gran fe. Y en el 15:28 nosotros notamos que aquí
esta mujer le dice, oh mujer, grande es tu fe. Oh, en las multitudes de los versículos 32 al 39, nosotros notamos que predominaban gentiles. Ahí notamos en la alimentación de los 4000. Les dice, hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que descansen, que desmayen en el camino. Predominaban gentiles, debido justamente al ministerio de Cristo. Glorificaron al Dios de Israel. ¿No? Hay dos alimentación, no vaya a confundir la alimentación de los 4000 con el milagro previo de la alimentación de los 5000. Notamos ahí el milagro de los 5000 en Mateo 14 del 15 al 21 que predominaban los judíos. Y tuvo lugar en Galilea, en Bethsaida. Y hubo 5 panes, 2 pescados, sobraron 12 cestas, y fue en la primavera, y la multitud pasó con él un día. Mientras que los 4000, de Mateo 15 al 32 a 39, predominaban los gentiles. Tuvo lugar en Decápolis, según Marcos 8:31. Hubo 7 panes, unos pocos pescados, sobraron 7 canastas, fue en el verano, y la multitud pasó con él 3 días. Hay que diferenciar eso. Pero cuán lentos fueron sus discípulos para entender el poder del Señor Jesucristo. Notamos ahí la incredulidad de ellos en el versículo 33. 15:33 dice, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Muestra que no habían aprendido la lección. Ellos habían estado en el milagro anterior, en el milagro de los 5000. Tal vez pudiera ser que pensaran que él no alimentaría a los gentiles. Tal vez. Y así esta fue otra lección para ellos respecto al cambio que nuestro Señor Jesucristo hizo en su ministerio. Cristo no solamente quiere salvar y satisfacer a los judíos, sino también a los gentiles. Esto vemos en Mateo 14. Se ven las lecciones espirituales que brotan de este milagro. Es muy interesante lo que nosotros hemos acabado de ver, en la cual el Señor Jesucristo voltea su mirada de los judíos, de la nación judía, de ellos, voltea la mirada y nos mira hacia nosotros gentiles, para darnos también la salvación, y esa salvación tan grande que todos nosotros, por la fe en el Señor Jesucristo, la recibimos, por la obra del Santo Espíritu de nuestro Dios en los corazones de cada uno de nosotros. Espero que haya sido de bendición este estudio. Continuaremos con más estudios, Dios mediante, en la siguiente publicación. Muchas gracias por su atención y esperamos que nuestro Dios toque los corazones de cada uno de ustedes, estimados oyentes.